Bienvenidos, Shabbat Shalom, mis amigos, mis amigas. Hoy les vamos a presentar el tema los 7 tipos de necios. 7 es el número de la perfección, entonces vamos a ver en todo su esplendor lo que es un necio, ¿verdad? Y hay 7 tipos de necios y uno de propina que va a ser un verbo, pero el calificativo necio lo vamos a tener de 7 maneras diferentes. Y vamos a estar contrastando en la escritura cada definición de las palabras en griego que se tienen como necio. La primera palabra que vemos es asofos, a privativo de sofos, que viene de Sofía, que es sabiduría. Entonces es el no sabio, ¿verdad? Se traduce como necios en Efesios 5:15, que también se traduciría como imprudentes. En Efesios 5:15 del libro de Efesios. Efesios 5:15, vamos a leer que dice así. Dice: así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como los necios, como los asofos, como los imprudentes, asofos sin sabiduría, imprudentes. Dice: así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios, ¿verdad? Ese es el verso para la definición de necio, asofo, ¿verdad? Ahora, hay otro tipo de necio o una nueva definición que se le da al necio, que es afrón. Afrón, que no tenemos que decir ni de dónde viene porque su localización es exacta, ¿verdad? El afrón es un necio, un terco. Se traduce en necio en muchos pasajes de la Escritura, por ejemplo, en Lucas 11:40. En el 11:40 del libro de Lucas tenemos que nos va a decir así. Dice en el 40 en el 11:40 de Lucas dice necios, ¿no hizo Elohim tanto el interior como el exterior? Necios, ¿verdad? Porque ponían más cuidado en lo exterior que en lo interior. ¿Eso de qué es? Enfocarse más en lo exterior que en lo interior, ¿qué es? Ser un afrón, ¿verdad? Ser un afrón. Se preocupan por el exterior, pero no se preocupan por su interior. Entonces eso es ser un afrón, se traduce en necio. En el 12:20 también tenemos, en el 12:20 de este mismo libro de Lucas, dice: pero Elohim le dijo: necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Necio, terco. Si vas a morir esta noche, ¿quién se va a quedar con todo lo que has trabajado? ¿Por qué te has volcado tanto en el trabajo? Afrón, necio, terco. Primera de Colosenses 15:39. En Primera de Colosenses Corintios, Primera de Corintios 15:36. En Primera de Corintios 15:36 nos va a decir así, ¿verdad? Mis preciosos y mis preciosas. En el 15:36 del libro de Primera de Corintios. Capítulo 15, verso 36. Así le doy también tiempo a ustedes que lo busquen. 15:36 dice, ¿qué pregunta tan tonta?
Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. O sea, lo interior no puede salir hasta que ese culto exterior, ese culto de cara a la galería, ese obrar de cara a la galería quede suprimido por ese hombre interior que florece desde dentro. Entonces dice, qué pregunta tan necia, qué afrón, ¿verdad? Porque la pregunta que le estaban haciendo era cómo resucitarán los muertos y qué clase de cuerpo tendrán, ¿verdad? Que dice, no se dejen engañar desde el verso 31 por los que dicen semejantes cosas, como los que dicen qué cosas, comamos y bebamos que mañana moriremos. Los que les gustan simplemente el fiesteo, ¿verdad? La música alta. Dice, ¿qué pregunta tan necia? Dice, una planta no llega a nacer si no muere primero. La semilla. ¿Verdad? Entonces, cuando no entiendes eso, eres un afrón. Y seguimos en 2 Corintios 11, 19. En 2 Corintios 11, verso 19, nos va a decir así. 11, verso 19. 2 Corintios 11, 19. Dice, después de todo, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. Se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los afrón, a los necios. Con gusto. ¿Por qué? Porque muchas veces también el afrón es mano de obra, sin inquietud, sometida, ¿verdad? Muy sometida. Entonces, por eso se quejan de los afrón, pero bien que los tienen en cuenta socialmente para la economía, ¿verdad? En el verso 19 lo acabamos de leer. Después de todo, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. Dice, aguantan cuando alguien los esclaviza, les quita todo lo que tienen, se aprovecha de ustedes, toma control de todo y les da una bofetada. ¿Esto hacen quiénes? Los afrón, los necios, repetimos. Aguantan cuando alguien los esclaviza, les quita todo lo que tienen, se aprovecha de ustedes, toma control de todo y les da una bofetada. Tremendo. Así sí responden. Entonces, también se traduce afrón como indocto y como loco. Ahora, la versión número 3 de necio es anoetos, otro concepto relacionado con la necedad. Anoetos se traduce como necio en Gálatas 3:3. En el libro de Gálatas 3:3. En el 3:3 del libro de los Gálatas, o a los Gálatas, dice así. Dice, vamos a ver si nos situamos. Verso 3 del 3 de los Gálatas dice así, porque está en inglés y en español. Dice, ¿será posible que sean tan tontos?
Oh Gálatas insensatos, ¿verdad? Nos acordamos todos de eso. Dice, ¿será posible que sean tan tontos, que sean tan anoetos, que se traduce como necio? ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el espíritu, en el ruaj, en el interior? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos a manera ritual? Yo conozco a muchos gálatas que la pregunta a hacerles es, ¿cómo pueden ser tan tontos? ¿Cómo será posible que sean tan tontos? Porque empezaron a lo mejor como cristianos, pero tenían en cuenta lo interior, la renovación mental interior, y ahora cuando acuden supuestamente a la Torá, a lo que se pasan es a un culto ritualista. Entonces, la pregunta es la misma que se les hizo a los gálatas. Hombre, ¿cómo pueden ser tan tontos? Y tenemos a Primera de Timoteo 6:9. Primera de Timoteo 6:9. Nos va a decir también Shaul Pablo a su discípulo Timoteo en el 6:9. Nos va a decir así. 6:9 dice, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Los que tienen afán de riquezas no espirituales, sino carnales, físicas, materiales, que no tienen nada que ver con la verdadera riqueza. Entonces, esto es también un tipo de necedad, ¿verdad? De necedad. Caen en tentación, los que viven con la ambición de hacerse ricos materialmente, caen en tentación y quedan atrapados, ya quedan en prisiones de oscuridad, por muchos deseos necios, por muchos deseos anoetos, necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Quien quiera tomar nota, que la tome. Estaría bien. Entonces tenemos la palabra también asunetos. Asunetos, otra tipología de necios. Asunetos es sin entendimiento, sin discernimiento. A, que es privativo, y sunetos, que es inteligente y entendido. Por lo tanto, es el no inteligente, el no entendido, el que no discierne. Se traduce como necio en Romanos 1:21. En el libro de los Romanos 1:21 se traduce esta palabra de asunetos. Dice en el 1:21, es cierto, ellos conocieron a Elohim, pero no quisieron adorarlo. Esto ya es la necedad a lo sumo, ¿verdad? Asunetos. Dice, no quisieron adorarlo como Elohim ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Elohim. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Ahora, ellos se creían que manejaban todo el saber universal, toda la enciclopedia. Pero en verdad, ¿qué fue lo que les pasó? En verdad, lo que les pasó fue que fueron asunetos, dejaron de discernir, dejaron de ser inteligentes y entendidos, porque esto le pasa, no le puede pasar a otra persona, le tiene que pasar a los apóstatas, ¿verdad? 1:21 del libro de Romanos. Es cierto, ellos conocieron a Elohim,
en una sociedad europea cristianizada, pero no quisieron adorarlo como Elohim ni darle gracias. Se dejaron atormentar y se metieron en la melancolía, en la tristeza. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Elohim, ideas necias. Contemplar a Elohim ya inventando ideas necias, transformando a Elohim en una entente, en algo desconocido, extraño, vete a saber, una entelequia, ¿verdad? Ideas necias sobre Elohim. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión, y entonces ya disparataron totalmente en el ateísmo y en lo que llevó a las masacres mundiales. Entonces, en el 31 también nos vuelve a hablar de este término sunetos, necio, no discernidor, que dice en el 31 de esta manera. Dice: en el verso 30, son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gentes que odian a Elohim. Ya se hicieron de esa manera cuando apostataron, sobre todo en la vieja Europa. Esos fueron los apóstatas de la vieja Europa que comenzaron a hablar estupideces sobre Elohim, sobre Dios. Fanfarrones, que se la dan de que si el átomo, de que si el neutrino, de que si el neutrón, de que si lo atómico, de que si lo molecular. Fanfarrones. Gente que odia a Elohim, inventan nuevas formas de pecar, por medio de otras cosas que salieron, imágenes, la imagen de la bestia, el aliento, la imagen de la bestia de la televisión. Nuevas formas de pecar y desobedecer también a sus padres. Porque claro, estos se alejaron tanto de lo que era lo relacionado con el campo, ¿no? Que se llama Georgia. De ahí viene granjero, ¿verdad? Los granjeros. Bueno, se alejaron tanto de esa naturalidad y de esa sencillez del granjero que veía la manifestación de Elohim en lo que plantaba, en lo que cosechaba, en lo que segaba, ¿verdad? Se alejaron tanto, se fueron por derroteros ya, que incluso ya desobedecieron a sus padres, ¿verdad? Y esa es la actual sociedad. Gente que ya no discierne, que se ha abandonado a la oscuridad de sus razonamientos. Quinto término, moros. Si antes hemos localizado perfectamente al necio Afrón, ahora nos vamos inmediatamente al moros, ¿verdad? No vamos a ser crueles en lo que decimos, pero baste mencionarlo, ¿verdad? El moros es insensato, insensatez. Fíjense si el moros es insensato, que les saquean sus naciones, que dilapidan los bienes culturales y materiales de sus países, de esos países de moros, y cuando dan un edicto global, van ellos y lo cumplen los primeros. Aun cuando han estado, esos poderes que dan las órdenes y los edictos, han estado saqueando a sus países. Y no obstante, ellos los ven, los oyen y los obedecen, a pies juntillas. Tremendo, ¿no? Es tremendo. ¿Cómo puede ser? Si han sido enemigos toda la vida. ¿Cómo puede ser que obedezcas ciegamente a tu enemigo? Es impresionante. Esto lo hace un moros. Se traduce necio en Mateo 23:19. En el libro de Mateo 23:19 nos dice de esta manera, dice: ¿qué ciegos son
¡Qué necios! ¡Qué moros son! Verso 19. ¿Qué ciegos son? Pues, ¿qué es más importante, la ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? ¿Será el altar o será la ofrenda? Entonces, dice, cuando juran por el altar y por todo lo que hay encima. Cuando juran por el templo, no solo juran por el templo, sino por Elohim, quien vive allí. Y cuando juran por el cielo, juran por el trono de Elohim y por Elohim que se sienta en el trono. ¿Qué aflicción les espera? Maestros de la Torá religiosa y fariseos hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la Torá, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Añade, guías ciegos cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. Estos son precisamente los moros, que hacen la Sharia, la ley Sharia, pero resulta que luego acatan a sus opresores, acatan las órdenes de sus opresores, ¿verdad? Bueno, vamos a la sexta palabra sin pararnos más en lo que es moros, porque de verdad que uno se queda pasmado. La palabra para necio, que es para diatribe, para al lado, dia a través, tribo desgastar. Entonces es sugerente del efecto desgastador o de atricción de la disputa. Estos son los polemistas, los que se han pasado 10 años hablando de la fonética del nombre, o del Shabbat en sábado, o del Shabbat en lunes, o que no salen del mismo tema. Se han metido en un atolladero intelectual del que no quieren salir porque son disputadores, necios, para diatribe, necios que se desgastan con la polémica y les gusta, tienen atracción y atricción. Dice, denota un disputar constante o incesante. En primera de Timoteo 6:5 nos habla de disputas necias. Primera de Timoteo 6:5 nos va a decir en el 6:5 de Primera de Timoteo, nos va a hablar de las disputas necias. 6:5 dice, individuos como estos siempre causan problemas. ¿Por qué? Porque son polemistas. Y habiendo tanta riqueza en la escritura, se detienen y se atollan en temas recurrentes. Dice, individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Por eso están enfrascados, atollados. Para ellos mostrar sumisión a Elohim es solo un medio, fíjense, para ellos mostrar sumisión a Elohim es solamente un medio, una excusa, ¿para qué? Para enriquecerse, ¿verdad? No añadimos más porque si no apuntamos dónde es y las cosas específicas, la gente cuando las oye revientan y tampoco queremos que revienten, queremos que aguarden hasta que venga Mashiach y con el ruach de su boca y con el resplandor de su llegada, ¿verdad? Ya los consuma y nunca más se levanten, ¿verdad? Entonces, disputas, ¿verdad? Disputas, amantes de las disputas. Vamos con el otro término, el último, antes ya del último que vamos a ver que es un verbo ya, pero el séptimo necio es el raká o el raka. Es una palabra aramea relacionada con el hebreo rek, que es vacío. De manera que cuando alguien es raka, prácticamente se puede decir que es un vaciado o un vaciadizo, que hace vaciadizo siendo un vaciado, ¿verdad? Pues ese es el raka.
Vacío, debiéndose la primera a un cambio Galileo. En la Reina Valera se transcribe como raca. Era una palabra de sumo menosprecio, significando vacío. Fíjense, más referido al intelecto que a lo moral. Vacío de intelecto, no tienes nada en la cabeza. Sin inteligencia, como los esbirros de Abimelech en Jueces 9:4, que recordemos que Abimelech lo tenían los esbirros, por eso eran tan raca los esbirros de Abimelech, porque tenían a Abimelech por padre y por rey, y Abimelech ni era padre ni era rey, ¿verdad? Y así hay muchos raca, muchos esbirros que creen en un padre separado del hijo y que el padre es quien se va a quedar con todo y el hijo ha venido a hacer el trabajo sucio. Entonces, en el 9:4 de Jueces tenemos que dice al respecto de Abimelech y sus esbirros, dice: le dieron 70 monedas de plata del templo de Baal-Berit, el pacto de Baal, ¿verdad? Los cuales él usó para contratar a unos hombres alborotadores e imprudentes que aceptaron seguirlo, bajo salario. Eran unos asalariados, unos mercenarios, que siguieron a Baal-Berit, por ende de seguir a Abimelech, que ni era padre ni era rey. Entonces, esta gente que le siguió, aun siendo asalariados, que es que le pagaban, le pagó a Abimelech por seguirle. Bueno, pero aunque tuvieron una remuneración económica, fíjense, esto no serán capaces de verlo muchos, pero aunque tuvieron una remuneración económica, no dejaron de ser raca, no dejaron de ser vaciados. Esa sería la mejor traducción en el español castizo. Entonces, dice que también se traduce como hombre vano en Santiago 2:20, en el libro de Santiago 2:20, en el maravilloso libro de Santiago, en Santiago 2:20 nos va a decir así: preciosos y preciosas, ténganme paciencia porque hoy nos ha tocado de esta manera. En Santiago, aquí está, en Santiago 2:20 dice así. Dice: ¡qué tontería! ¡Qué raca! ¡Qué vaciao! ¿Acaso tú no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿La fe sin obras es muerta? Dicen otras versiones. Fíjate cómo se refiere a aquel que solo quería fe, aquel que se creía que podía abstenerse de las obras de la Torá, de hacer obras legítimas de la Torá. Las obras de toda la vida, de ser bueno, de cuidar al menesteroso, de interceder por el justo, de hablar verdad, de no mentir, de no levantar falso testimonio, ¿verdad? Hombre, si crees que puedes prescindir de ello y llamarle fe, pues eres un racá, eres un vaciao, pensando que solo con fe, y una fe que solo se basa en repetir una frase, que te dicen otro encima. Eres un vaciao auténtico, un racá. Entonces, esto sin ánimo de ofender a nadie, pero es que esto es así. Esta es la palabra que se utiliza aquí, ¿verdad? Santiago 2:20 dice, ¡qué tontería! ¡Qué vaciao eres! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Entonces, de la misma manera se declaró Mashiach en Mateo 5:20. En Mateo 5:20, en los mismos términos, habló Mashiach, que en el 5:20 de Mateo nos dice
Nos dice, les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de Elohim, ¿verdad? Esto les advertía respecto a esos que no querían hacer la Torá, no querían vivir la Torá y querían simplemente por lo que confesaran, por las oraciones hechas, si no distaban mucho de lo que luego fueron los cristianos, de las oraciones hechas y de los sidur y de los sidurín y de las tradiciones y de las costumbres, ya se pensaban que con eso ya les advertía. Entonces les dice, como hemos leído, ¿verdad? En Santiago 2:20, hombre, vaciaos, racá, vaciaos. ¿Cómo pensáis que podéis hacer, que podéis tener fe sin buenas obras que hablen de esa fe? Eso es de vaciaos pensar de esa manera. Bueno, entonces, pues ya esta traducción del 5:22 de Mateo dice dice el 22 en verdad es este, fíjense porque lo hemos leído incorrecto. Dice, pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio si llamas a alguien idiota. Corres peligro de que te lleven ante el tribunal y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Es decir, tenías que asegurarte de que aquel que declarabas como idiota, como racá, como vaciao, era un vaciao, ¿verdad? Y antes pues hemos leído un verso que no era, ¿verdad? Pero es este 5:22 que dice que quien llame idiota, quien llame raca, vaciao, a alguien ha llegado a él, tiene que comprobarse bien que es un vaciao. Y los mayores vaciaos eran esos los que decían que se podía cumplir fe, que se podía tener fe sin obras. Esos eran los más vaciaos, ¿verdad? Bueno, entonces hasta ahí dice, es peor que estar encolorizado, el llamarle de esta manera racá, porque como palabra ultrajante es peor que un sentimiento no expresado o algo controlado en expresión. No indica tanta pérdida de dominio propio como la palabra traducida fatuo, ¿verdad? Réprobo en lo moral, impío. Todo esto es racá, un vaciado. Y ya entramos al verbo, que es el verbo moraino, que se traduce se hicieron necios. Y está en Romanos 1:22, que dice que se hicieron necios. En Romanos 1:22, donde definen lo que luego sería el entendimiento de vida romano, ¿verdad? Romanizado. Se hicieron necios. 1:22 del libro de los Romanos y ya para acabar. Dice, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. ¿Por qué? Si leemos más arriba. Es cierto, ellos conocieron a Elohim, pero no quisieron adorarlo como Elohim, lo hemos leído antes, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Elohim. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios, en morainos, se hicieron necios, enloquecidos, es la palabra, enloquecer, morainos, verbo moraino, enloquecer, ¿verdad? Enloquecieron y así murieron. Muchos hombres que se la dieron de intelectuales murieron enloquecidos, ¿verdad? Nietzsche, Tesla, muchos otros, ¿verdad? Enloquecidos, ¿por qué? Porque no quisieron adorar a Elohim como Elohim y antes se fueron por derroteros ya apostatando, ¿verdad? Apostatando, dice en cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Elohim, poniéndolo de entelequia, poniéndolo como algo que salió de un microorganismo, de un átomo, de una molécula, de un planeta, de un ancestral,
discursos para necios, de necios, dice, conocieron a Elohim, pero no quisieron adorarlo como Elohim ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Elohim. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Babel. Mentira. Mentira. Un cerebro alejado de Elohim queda en oscuridad, queda en mentira. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y eso es lo que hemos visto aquí hoy, ¿verdad? Lo que es un completo necio tomando de esos 7 términos, incluido con este verbo moraino, que es enloquecer. Se hicieron necios, enloquecieron. Y hasta aquí este repaso, ¿verdad?, por los 7 tipos de necios. Shabbat Shalom, besos y abrazos. Shabbat Shalom.